tema que hemos preparado hoy es la vida cátara. Hoy empezamos con este segundo módulo, como dice Miguel Anfortás, con la vida cátara. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a empezar con la vida cátara medieval y a continuación empezaremos a abrir la vida cátara, digamos, de hoy en día, ¿no? Tal y como nosotros proponemos vivir, como vivimos en nuestras comunidades, a través de qué imágenes, de qué formas para conseguir o para estar en lo que nosotros llamamos el camino de la bonomización, ¿no? Para poder multiplicar en nosotros esta bondad. Lo primero que podríamos decir es que para nosotros fue un modelo podríamos decir, un modelo de sociedad perfecta. Sociedad perfecta porque, a pesar de que también pensamos de que lo que nos ha llegado a nivel histórico, de lo que nos han contado, fundamentalmente venía a través de los mismos que acabaron con ellos, la Inquisición fundamentalmente, nosotros creemos que los cátaros fueron muchísimo más todavía de lo que nos ha llegado, ¿no? Y aquí Juan de Sangrial es el que nos ha como mostrado la profundidad auténtica de quiénes fueron los cátaros medievales. Como decía, una sociedad perfecta porque allí no había nadie apartado, no había nadie por debajo de nadie, nadie por encima de nadie. Había una igualdad absoluta entre hombres, mujeres, no había discriminación de ninguna clase. Se vivía en una libertad auténtica, una libertad que provenía fundamentalmente de este trabajo espiritual que ellos hacían, que hicieron, de victoria, de luchar contra el mal interior, porque la auténtica libertad viene cuando uno ya no está sometido por sus malos pensamientos, por sus miedos, por sus traumas, sino que al liberarse de todo esto, en efecto, en ese momento se encuentra la libertad auténtica, ¿no? No hay ningún lastre, ningún ancla que nos sujete, que nos mediatice, que nos influya, sino que ya es el espíritu el que se manifiesta y esta es de verdad la auténtica libertad. Y por supuesto la fraternidad, este lema de libertad, igualdad, fraternidad que la Revolución Francesa se apropió, que ha pasado a la historia como un lema de la Revolución Francesa, proviene de los cátaros, Como decía, el tema de la fraternidad, el tema de vivir como hermanos, el tema de vivir con este servicio al prójimo, de pensar más en el prójimo que en uno mismo. Ellos vivían normalmente en pequeños pueblos, pequeñas comunidades, y estas comunidades, normalmente la persona o quien era el responsable o quien estaba, digamos, llevando esta comunidad, no era ni el más poderoso, ni el más fuerte, ni el más rico, ni el más astuto, sino que era el más bondadoso, el más sabio, el que más espíritu claro había acumulado. El pueblo veía en este anciano blanco realmente todo esto, ¿no? Veía esta bondad, este servicio, esta misericordia, pensar de verdad en la comunidad, pensar en todos los que formaban parte de esta comunidad. Y también una de las características principales que regían estas comunidades era el concilio. Nosotros creemos que la auténtica democracia se originó o tuvo lugar de verdad, se dio en las comunidades cátaras, en el ámbito cátaro de la Edad Media. Cuando todos los problemas, todas las decisiones que había que tomar se tomaban de forma conciliar, no había alguien que dijera hay que hacerlo como yo digo y todos los demás tienen que obedecer. Esto no era así, sino que se escuchaba a todas las personas, se escuchaba a cada parte implicada en esta situación y se decidía conciliarmente cómo mejor para todos. Hoy en día vemos que se cambió muchísimo este aspecto, porque hay detrás un interés ocupar un mejor sitio para propia ganancia, para propios beneficios, y es totalmente distinto, es muy diferente. Sí, en aquella época, hablamos de la Edad Media, había otra forma de vivir
No como ahora que se busca tanto la comodidad, lo que llamamos el pancismo. En la Edad Media era una edad más dura, por decirlo así, más sacrificada, no había tanta comodidad. Entonces las almas estaban más predispuestas a hacer un esfuerzo. Hoy en día esto cuesta muchísimo, entonces era más fácil. De hecho, los cátaros se propagaron con mucha rapidez precisamente porque ellos aprovechaban esta situación de esfuerzo de la vida era un poco dura, para darle un sentido profundo que la dignificara, que hiciera que esta vida, que ya de por sí era dura, tuviera realmente una expresión en el corazón que fuera de gozo, de alegría, de bienaventuranza. Esto también ocurrió después con los templarios, que en muy poco tiempo se multiplicaron por miles, precisamente por esta cualidad, de que las personas no estaban tan deterioradas como estamos hoy en día. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, otro aspecto fundamental en la vida cátara de entonces, también en la actual, es esta visión teoantroponaturogámica de la vida, ¿no? Esta visión en la que comprendían y llevaban de hecho a su vida práctica esta unión verdadera, auténtica con la naturaleza, con la divinidad y entre el ser humano, ¿no? Como que había este pilar, estos tres pilares fundamentales estaban bien asentados en estas comunidades, en estas tierras, y esto propiciaba que hubiera de verdad una abundancia tanto de alimentos, las tierras producían muchísimo más, había como desde la buena divinidad se difundía y se infundía estas buenas esferas para que tanto en la vida entre ellos como con la relación con la naturaleza hubiera como una forma de vida en la que a nadie pasaba ningún tipo de penuria. Las tierras, como digo, producían más, a nadie le faltaba su casa, todo el mundo tenía sus vestidos, sus ropajes. Trabajaban, claro que sí, trabajaban fundamentalmente en ámbitos artesanos, eran tejedores, eran carpinteros, tocaban diferentes trabajos, pero comprender que a través de esta unión entre ellos con la divinidad y con la naturaleza era como un apoyo muy grande para que esta sociedad pudiera prosperar y pudiera continuar en el tiempo de una forma muy, muy bella y muy armoniosa. Por eso decíamos de sociedad perfecta, ¿no? De un ejemplo de cómo el ser humano puede vivir en la Tierra. No es una utopía, no es algo muy hermoso, muy bonito, que sí que es hermoso y bonito, pero no es algo como un ideal que está ahí, sino que ya ellos lo pusieron en práctica en un periodo muy complicado como era la Edad Media, ¿no? Y sabemos que este modelo, digamos, arquetípico que vivían los cátaros no era tan novedoso. Hablamos sobre el periodo histórico, repasando la historia, tocando diferentes culturas, y vemos que durante milenios, vida, como estamos hablando sobre pilares de esta cultura, de este universo del bien, tan natural, tan biofílico, digamos, que buscaba aumentar diálogo, la vida en todos aspectos, estaba presente en todos pueblos de la gente buena. Bogomilos, Zoroastros, Teogamitas, Cristoveres, Toltecas de América, o muchísimos pueblos, guanches de Canarias, como, digamos, oasis de aquel tiempo de las civilizaciones puras, inmaculadas, como Atlántida, Hiperbórea, Arcadia. En realidad siempre ha habido una batalla muy grande entre las fuerzas del bien y del mal.
Y los cátaros han sido siempre muy conscientes de esta batalla. Cuando se pierde la conciencia de esto, el mal se camufla, entra y lo estropea todo, lo disuelve todo. Ellos tenían siempre la bandera muy alta de la bondad. Entonces ellos no tenían que inventar nada nuevo, sino más bien intentar volver a los orígenes. En la Atlántida, en Hiperbórea, se vivía de una forma divina en la tierra, como en el cielo, con esta igualdad, con este amor, este compartir, ver todo en fraternidad, con ojos puros. Esto es como se vivió antiguamente, y entonces los cátaros es un intento de volver, de retornar a esta vida pura. Por eso ellos hacían mucho hincapié en la pureza, en la catarsis, en la purificación. En un momento también de la historia en la que la higiene estaba, pues, por políticas también religiosas, estaba mal vista, y los cátaros tenían una higiene muy presente, y practicaban prácticas de ablución, se bañaban diariamente, varias veces al día. Cuando empezó la persecución, cuando veían a alguien muy limpio, veían a alguien que no olía mal, pues ya era motivo de investigación para poder juzgarlos por ser cátaros, por ser herejes, por su limpieza. Otro punto muy importante también de la vida cátara en la Edad Media, que hoy se ve como algo que hay que tener todo el mundo higiene, pero es que en aquel momento era algo que los cátaros mantenían como también rasgo de su pureza. Sí, también podríamos hablar de la alimentación. Ellos eran fundamentalmente vegetarianos, no comían carne. Hay un texto de una declaración de uno de los perfectos cátaros cuando fue atrapado, en la que dice, ellos, claro, creían, por supuesto, en la reencarnación, y él decía, dice, si es que me voy a comer a un corderito, dice, puede que me esté comiendo a un antepasado mío, ¿no? A un familiar, a un abuelo, etcétera, ¿no? Como algo que para ellos era muy difícil de hacer, ¿no? Pero también por este respeto, por esta veneración hacia la buena naturaleza, ¿no? Tanto a las plantas como a los buenos animales, ¿no? A los animales que permitía que, bueno, a través de cultivar las tierras, etcétera, pues ellos se alimentaban perfectamente, ¿no? Pero sí que es verdad que los animales no consumían carne, ¿no? También otro aspecto muy importante era la educación de los niños. En las escuelas cátaras, los niños eran instruidos, eran enseñados en los aspectos también espirituales, ¿no? Ellos, como almas puras, enseguida aceptaban esta visión cátara sobre el hombre, sobre la divinidad, sobre la naturaleza, y rápidamente lo hacían suyo, ¿no? Lo imprimían. Es también conocido que muchas de las familias pudientes y no pudientes, que a lo mejor no eran cátaras, viendo estos frutos en los niños cátaros, querían llevar a sus hijos a estas escuelas, ¿no? Como que veían que, aunque ellos no fueran cátaros, sí que veían en estos niños cátaros como esta luz diferente, ¿no? Como esta bondad, como esta paz, como algo diferente a lo que normalmente se veía, pues, en otros sitios, ¿no? Y tenían este anhelo, ¿no? Este anhelo de que sus hijos también pudieran aprender en estas escuelas cátaras. Y bueno, En general, los cátaros eran, digamos, multiculturales porque se formó el movimiento de diferentes escuelas espirituales. La mayor parte, por ejemplo, vinieron por parte de países eslavos como bogomilos, cristoveres, y enriquecimiento de todo lo bueno que traían estos pueblos de gente buena, enseguida se cultivaban como algo que daban frutos maravillosos.
en educación o en sociedad o en cultivo o en construcciones, en arte, era muy participativo, muy enriquecedor y yo creo que esto dio mucho impulso por ser abiertos a este mejoramiento en general para movimiento que empezaban a nombrar como movimiento de la buena gente, o los cátaros que les nombraban después. Sí, pues podemos dar por explicado ya, por comentado lo que, bueno, así resumidamente lo que era la vida cátara medieval. Y podemos pasar a la segunda parte de la conferencia que está más centrada en la vida cátara de hoy en día, ¿no? Cómo vivimos en nuestras comunidades, cómo proponemos la vida, ya no solo para los hermanos que viven en las comunidades, sino para, de verdad, en principio, cualquier persona que tenga este anhelo de vivir de una forma pues más arquetípica, de verdad, como el ser humano tiene en su interior. Esta forma de vida no es algo inventado, han dicho los hermanos que esto viene de muy lejos, de muy atrás, de otras civilizaciones, culturas, etcétera, que vivían de esta forma, porque es el arquetipo del ser humano. Esta forma de querer vivir en paz, de vivir en armonía con la naturaleza, de vivir como hermanos, de verdad que lo tenemos dentro. Pero hay que despertarlo, hay que sacarlo, hay que trabajarlo, para que se pueda manifestar. Y hemos pensado un poco en expresarlo a través de una serie de cualidades, de virtudes que se han cultivado siempre y que nosotros recogemos y aceptamos. Entonces ya no es tanto cómo vivían en la Edad Media, sino cómo esos valores de la Edad Media han llegado a nosotros. Y nosotros podemos vivir día a día con estos valores. Entonces, haremos como una pequeña lista que iremos desglosando, porque sin ánimo de ser exhaustivo, porque esto es como muy general, ¿no? Y podríamos empezar, por ejemplo, por un principio básico de los cátaros y de todas las buenas personas, que es el no juzgar. ¿Cómo se puede vivir en comunidad, en una sociedad, sin juzgar? Hoy en día es prácticamente imposible porque todo el mundo juzga todo. Al vecino, al de enfrente, a su familiar, al político, a todo. Ahora nosotros nos proponemos como objetivo vivir sin juzgar, aceptando al prójimo como es. Bastante tenemos nosotros cada uno con nuestras miserias, con nuestros problemas, con los pactos que hemos hecho con las fuerzas oscuras, nuestros defectos, para purificarlos y limpiarlos, como para estar pendientes del prójimo. Al prójimo, los cátaros los respetamos totalmente y absolutamente y por eso nunca lo vamos a juzgar. Nunca vamos a juzgar, ni siquiera a juzgar a una persona que te esté haciendo daño, que te esté haciendo mal. Los cátaros medievales no juzgaban ni siquiera a los verdugos. No había ni una palabra contra ellos, a pesar de que los estaban maltratando, martirizando o quemando. No había ni una sola palabra mala contra ellos. El verdugo es un alma que algún día despertará, pero tiene el potencial crístico igual que todo el mundo. Entonces, ¿para qué juzgarlo? Mejor siempre no juzgar, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro de Cristo, que nos dijo que no juzguéis y no seréis juzgados. Es una ley de Arta, una ley universal. El que juzga es juzgado. Es que además se juzga a sí mismo. Juzga a los demás porque se juzga a sí mismo. El juicio es nefasto, es perverso, es malo. Hay que prohibirlo absolutamente. Y tener la humildad para reconocer y mirar dentro de sí mismo y no estar pendiente tanto del prójimo. Yo también me gustaría aportar, por ejemplo, postura
vivir mirando hacia el prójimo como enemigo, mirar con esta prisma que el prójimo tiene defectos, buscar estos defectos, encontrar algunos fallos y en general vivir con corazón cerrado. Estamos acostumbrados a vivir con este juicio y lo hicieron tan impreso en nuestro interior, en nuestra mente, en los pensamientos malos, en las palabras cuando ya desbordan estos malos pensamientos, en actos ocultos o claros malos, ¿no? O que hacen daño a los demás, a todo que no es esta personalidad que está apartada de la divinidad, apartada del prójimo, apartada de todo el entorno de la naturaleza, del espíritu bueno. Al final le lleva una crisis, un sufrimiento interno y una esquizofrenia de alguna forma, un desequilibrio que provoca no solo problemas psíquicos, sino trastornos hasta pasar a nivel físico. Claro que quien quiere tener este futuro después de pasar una vida desgraciada y encontrarse con un destino cultivado en nuestra vida. Todo que dicen que hay que vivir en la tierra como en los cielos. Vamos a ver, si queremos vivir en los cielos, no vamos a vivir como inquisidores, torturando a los demás, aprovechándose de sus bienes materiales o mirando, criticando, volcándoles este cáliz de pecado personal acumulado, personal o familiar que estamos llevando. Y al final pensando que como pertenezco a un grupo de una secta famosa, conocida o más poderosa, que tiene arma y que gana guerras y derrama más sangre que nadie, ¿no? Aquellos deben tener un buen destino porque han comprado una bula o cómo se llama esta indulgencia. Es para una persona bien educada y bien que tiene respeto, que tiene unos pilares, unos principios de ser buena persona, no va a trasladarlo y no va a ser un maestro falso, que hoy en día son tantos que llevaron con fuerza, con engaño, con poder, con mamón, dinero, llevaron a la humanidad a unos valores totalmente opuestos. A nosotros, a veces, a nosotros mismos nos cuesta salir porque están impresos durante siglos, durante milenios y tan grabados, tan agarrados dentro, que tenemos que borrar todo, empezar desde cero, desde un escalón de una humillación hacia los demás, como contemplar una sabiduría divina que hace milagros a través de los prójimos bondadosos, a través de un buen entorno que busca el alma. Y este entorno hoy en día representa el catarismo como seno de misma madre amante, de misma
bondad que está manifestándose, que está presente, donde cada uno de los hermanos y hermanas quieren trabajarlos, quieren aprender a servir, quieren de verdad aprender a amar y lo demuestran no muy lejos, no solo hablando sobre vida, sino una práctica diaria como una parte de esta vida nueva y buena. Sí, el catarismo de verdad es que es como una escuela. Es una escuela de aprendizaje de ser cada vez mejor persona, de llegar a ser una persona bondadosa completamente. Y el catarismo da las llaves, los pasos, el acompañamiento, la guía para de verdad poder convertirnos de verdad en una buena persona. No como un título, sino como desde dentro, o sea, esta bondad que se note fuera después, ¿no? Porque como decíamos a través de no juzgar, desgraciadamente está muy impreso dentro de nosotros, sale automáticamente, muy rápido, muy fácilmente, no nos damos ni cuenta la mayoría de las veces, en reuniones familiares, en reuniones de amigos, de lo que sea. Muy fácilmente se juzga normalmente al que no está delante, ¿no? Pero es algo que tenemos, como decía Miguel, muy impreso y que hay que trabajar con fuerza para que esto vaya desapareciendo progresivamente, ¿no? Es como un trabajo que los cátaros hacemos diariamente de este esfuerzo de cuando nos viene o cuando tenemos esta tentación, pararlo rápidamente y pedir perdón, ¿no? Pedir perdón a Madre Divina por este automatismo de juzgar al prójimo. Palabra perdón, el sentido de perdón que no parezca a oyentes como algo que recuerda esta falsa confesión o que sea algo tan religioso, tan desvalorada, despreciada, totalmente tergiversada. El arrepentimiento verdadero es una parte de la catarsis profunda del cambio del hombre cuando nosotros detalladamente hacemos una introspección, un repaso de nuestro pasado, de todo que tenemos en nuestro interior. Y mejor liberarnos totalmente de todo que hemos tenido, de todas riquezas que hemos buscado, todo que queríamos alcanzar. A veces son objetivos donde también hay el mal, donde también hay estropeo, donde hay virus que destruye. Y yo otra vez quiero poner como principio que la persona que busca comprender qué es catarismo es un cambio radical, es un anhelo de empezar todo de nuevo, todo desde cero, de un aprendizaje, una búsqueda de repasar cada valor como un niño que va a hacer primeros pasos contemplando a este Padre bondadoso, Madre del puro amor, y sus nuevos hermanos verdaderos, eternos, como espejos donde vemos qué tenemos que cambiar. Ser Cristo es amar a toda la humanidad. Ser Buda, hay que ser gran alma que va a abarcar con su corazón al último y podrá servir, y podrá perdonar, y podrá cubrir y superar incomodidades y tal. Pero claro, paso por paso. Claro, por eso también muy importante la vida fraternal, vivir en fraternidad con hermanos, con hermanas.
esto desde el punto de vista cátaro es como un pilar muy grande, porque hoy en día la sociedad está muy dirigida hacia la individualidad, o hacia la visión del mundo desde mi yo, como yo lo comprendo y ya está. Entonces la vida fraternal queda totalmente desactivada, es como que se queda sin posibilidades de expresarse. Y esto lleva cada vez más, algunos menos, pero a un sentimiento de soledad, a un sentimiento de, en mayor o menor medida, aun estando con gente, un sentimiento de no estar donde uno tiene que estar. Entonces, Cátaros proponen la vida en fraternidad desde el punto de vista en el que ya no miras la vida para tu mismo interés o crecimiento, como tú lo ves personalmente en tu única forma de verlo egoica, sino una forma en la que tu hermandad y tu forma de vida entra la vida de los demás. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo está el entorno en el que te desarrollas? ¿Cómo están tus hermanos? Es más importante incluso que cómo estás tú mismo. Y entonces esto está muy relacionado con el servicio. Porque la vida fraternal no se puede llevar si no hay una vida de servicio desinteresado. De servicio desinteresado también es muy importante porque hoy en día, para dar un servicio, siempre se pide algo a cambio. Por lo tanto, se anula el hacerlo de forma altruista. Y es de esta forma como el alma recibe luz, como cuando algo haces de forma desinteresada o incluso sacrificando algo personal para poder darlo a alguien, entonces ahí es una forma de que el corazón se abre. Y cuando lo haces en hermandad con tus hermanos, esto se multiplica muchísimo más. Entonces, vida fraternal con una forma de desarrollarse servicialmente hacen la vida muy valiosa, ¿no? Muy valorable, muy luminosa, muy alegre. Se representa con felicidad, con alegría. Y es muy fácil hacerlo y sin embargo está muy desacreditada, parece que no merece la pena. Incluso cuando queremos hacer un acto de generosidad en nuestro interior, surgen automáticamente pensamientos de decir que lo que estás haciendo no va a ser reconocido, eres tonto, no deberías sacar provecho, deberías buscar que te lo reconozcan, esperar. Cuando otra parte de nosotros mismos interiormente se alegra, se recibe felicidad, recibe tranquilidad, paz. Estas dos manifestaciones, como este estado que no es sano interiormente, los cátaros conocían y se orientan hacia el bien, se orientan hacia esa parte luminosa interior que hace que la hermandad no se puede romper, es irrompible, es algo inquebrantable, es algo que siempre sabes que va a prevalecer. Aunque uno no permanezca, la hermandad siempre va a estar, entonces tienes donde agarrarte siempre. Esto es así hasta el punto de que para los cátaros el título más grande que se puede conseguir en la tierra es el de buen hermano. No hay nada más alto en la tierra que ser buen hermano. Es el título más grande. Lo abarca todo. El hermano es el que consigue esa bondad, el buen hermano, el que busca esta bondad y ayuda a los demás a conseguirla. ¿Qué hay más alto en la tierra que esto? No hay. Ser buen hermano es para nosotros el título más grande. Y esto significa que todos pueden ser buenos hermanos. Todos. No hay nadie que no pueda ser buen hermano, que se esfuerce por ser cada vez mejor, ver al prójimo con ojos cada vez más puros, más limpios, más amorosos. Y esto está en el día a día de nuestra vida. Ser cada vez mejor hermano, mejor persona.
Y hoy, por ejemplo, hemos hablado en nuestro encuentro de la comunidad sobre el tema de jerarquía, del poder. No, podríamos decir que entre los cátaros también hay responsabilidad y hay los responsables que llevan. Y hay algunos que se encargan de llevar una comunidad, de arreglar lo mejor posible entre los hermanos en servicio. Hay hermanos mayores que llevan su responsabilidad. Y vamos a contemplarlo con una postura cuando buscan el poder, una persona que no es suficientemente purificada. Dicen que si quieres conocer a una persona, da poder a esta persona y vas a verla, porque enseguida brotan todas las escondites de lo interior, y en corto plazo, en comunidad por lo menos de los cátaros, sale rápidamente que uno puede convertirse en un dictador, una dictadora que busca solo poder para demostrar su postura por encima del otro, para conseguir algo mejor, por alimentar este espíritu. Persona responsable comprende que es un riesgo de tener un poder y, por ejemplo, no estar unido en diálogo con los demás o con otros encargados, con otros padres, en una cierta, yo no sé cómo decir, que transparencia de la vida. Porque aunque estamos lejos una comunidad de otra comunidad, el modelo es el mismo. Los pilares y el espíritu y todos los estatutos de este buen universo, estatutos de Arta, funcionan de misma manera en cualquier sitio. Si están impresos estos valores en uno desde el primer escalón, sin querer saltar y llegar a la cima, buscando apartar a todos con codos y con patas y con este deseo de conseguir la cima del pirámide que está dentro de su cabeza, pirámide con un ojo rabioso que contempla de este mamón interno. Entonces que sí que es desgraciado encontrar a uno que saltó escalones y después tienen que reconociendo, sufriendo, pidiendo perdón y con lágrimas ir y ponerse otra vez como el último, pero no pasa nada, no es gran problema. Importante es mantener el buen espíritu, ver a sí mismo con esta mirada de los prójimos, tener gran respeto, tener un buen diálogo, tener cualidades bien trabajadas, y que esto hay que ponerlo en vida cotidiana como práctica diaria. Aunque uno puede hacer miles de postraciones, leer libros de oraciones, perder horas de vigilias nocturnas, de ayunos y estar dentro de agua fría 24 horas, pero si el espíritu es
mezclado, de que si funcionan estos mecanismos del persona vetusta, que no está cortada la raíz de estos programas fatales o, digamos, orientaciones o meta que debe ser clara, debe ser buena, debe ser siempre presente delante de nosotros. Personas a veces sufren su crisis guardando esta oscuridad. Yo creo que no es solo en el ejemplo en el catarismo, sufren la gente hoy en día en familias, vidas en parejas, entre familiares, y son mismos mecanismos, son mismos espíritus malos que están cultivados, que están estropeando todo, que están podriendo. Que hemos hablado, por ejemplo, sobre enemigos internos que tiene ser humano hoy en día. Es el ratio reptiliano, este cerebro reptiliano, rapaz, que piensa solo sobre su supervivencia, sobre sus cosas de placeres, de gozadas, de conseguir, de apropiarse y multiplicarse, o digamos algo tan primitivo, tan de animal. Y siguiente parte es este fornax de pasiones bajas, que entre nosotros hablamos fogón que tiene que ser apagado con ayuda de misma Madre Divina. Al final, pero si uno no quiere orientarse para un trabajo que va a reducir este fuego negro, tampoco va a conseguir, ¿no? Después hablamos sobre el rencor, o digamos un depósito que lleva uno, y depende del conocimiento del mal. Cada uno puede tener este depósito del mal acumulado hasta ser tan desbordante que con una palabra puede cortar venas, que puede hacer un acuchillado, puede hacer herir al prójimo con una dosis de una vacuna más peligrosa del virus venenoso. Por eso nosotros buscamos aclarar las cosas, aunque hablamos sobre amor, sobre bondad, sobre misericordia y sobre la paz. Y algunos van a decir, pero mira cómo rigidez, cómo hablan tan fuertemente, parece están luchando, hablando sobre cosas tan básicas, tan comprensibles, pero podría ser más bondadosamente posible, por lo menos con sonrisa, con un amor, con una comprensión. Sí, es verdad que por una parte tenemos que trabajar esta postura más agradable para los demás, pero la bondad no tiene que estar encajada en falsas imágenes de un bonachón con un veneno dentro de sí mismo, un ojo crítico o una apariencia. Tampoco es así. Sí, los cátaros nos dijeron a Padre Juan que a la santidad, para buscar la santidad hay que buscar la bondad, hay que hacerse bondadoso, que no es el camino, no es el camino de la ascesis, del sacrificio, de la dureza, de latigarse, no, es el camino de la bondad. Esto es muy importante, es lo que estaba diciendo Miguel. Si no hay esa bondad,
Y el mundo hoy en día no educa en la bondad. Para nadie el objetivo de su vida es ser cada día más bondadoso. ¿Para quién? Para nadie. Tienen otros objetivos más mundanos. Pero los cátaros dicen, no es objetivo mundano, es el objetivo de la bondad. Tú vienes a la tierra para conquistar, para ganar un espacio en la bondad, en el ser cada día más bondadoso, porque esto es lo que te va a llevar luego a otros planos donde se vive según la bondad. Y si aquí has aprendido otra cosa y no has aprendido a ser bueno, pues tendrás que volver a aprenderlo, porque no vas a ir al cielo, a estos mundos superiores, si no tienes bondad en el corazón. Entonces la bondad es fundamentalísimo. Sí, pero tenemos que comprender, como decía Miguel, que una cosa es ser bondadoso y otra cosa es ser bondadosito. El bondadoso va a ser un guerrero, va a luchar sobre todo contra su mal interior. No va a permitir estas manifestaciones del mal, o por lo menos va a luchar contra ellas, ¿no? Entonces, también a través de esta bondad se adquiere la sobriedad de saber discernir claramente qué espíritus se están manifestando tanto en mí como en la persona con la que estoy hablando. Entonces no voy a permitir cualquier situación, no es que le voy a atacar, ni le voy a ofender, ni le voy a golpear, pero sí que espiritualmente yo voy a prohibir esta manifestación del mal, que a lo mejor esta otra persona con la que estoy hablando ni siquiera es Tampoco consciente. puede ser apartarme de esta forma porque no es correcta. Una cosa, buscar prohibir esta manifestación, pero mejor decir interiormente, apartarnos de estas formas que nos invitan a participar. Sí, yo cuando hablo de prohibir una manifestación, hablo de a nivel interior, evidentemente, espiritualmente decir que no, esto no. Pero no es que yo le voy a prohibir a esta persona, no puedes hacer esto, no, nosotros ahí no vamos a entrar, sino a nivel interior, a nivel espiritual, como decía Miguel, apartarnos, esto yo por ahí no voy a pasar, ¿no? Entonces, comprender que la bondad implica también ser un guerrero contra el mal, un guerrero espiritual que va a hacer esta lucha diaria dentro de sus posibilidades, siempre acompañado, siempre guiado, siempre con una dirección, con un objetivo claro de saber hacia dónde tengo que dirigirme. No, y algunos preguntan, pero los cátaros, ¿cómo tienen que vivir hoy en día? ¿Qué recomendaciones podrían darnos en esta situación actual? Yo quiero vivir como un cátaro. Entonces, recomendaciones, por ejemplo, podríamos dar que siempre mejor recuperar esta vida en la naturaleza, buscar un buen sitio con aire puro, con agua limpia, con entorno más saludable, aprender a cultivar cosas básicas, saber tratar bien a los animalitos y en general la situación cada vez se complica, muy pesado vivir hoy en día en ciudades y imaginamos que serán trampas. Y hablamos de nuestros propios ejemplos por nuestros hermanos que llegaron de Ucrania, familias con niños que estamos acompañando, que estamos ayudando, que convivimos con ellos. Y es difícil no ver cómo sufren sus familiares, cómo sufren sus maridos allí en el núcleo de guerra, del conflicto, del peligro. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, en España vivimos en comunidades, sí que hay comunidades donde viven hermanos y hermanas
conviviendo, buscando este diálogo puro, la mirada pura, relaciones puras. Pero también existen comunidades como en Valencia, aquí tenemos comunidades de hermanas, comunidades de caballeros, y también hay algunos sitios, digamos, más locales donde pueden estar 2 personas, 4 personas, como más fácil de crearlo, más fácil de conseguirlo en un piso o en una casa, mejor aprender, empezar la vida y práctica de este inicio nuevo, compartiendo, aprendiendo y sirviendo desde mejor postura, desde el mejor sitio donde cada uno se encuentra. A lo mejor hay algunos así fáciles consejos para personas que quieren empezar, que quieren palpitarlo. Yo sobre todo aconsejaría a las personas que están que no viven aquí en Valencia o que no están cerca de alguna comunidad cátara, que dentro de sus posibilidades estén lo más cerca posible de nosotros, no a nivel físico quiero decir, sino participando en las conferencias, entrando en diálogo pues a menudo cuando se pueda, leyendo los libros de Juan de Sangrial, escuchando su música, como si hay convivencias, pues intentar venir a alguna de ellas, como formar parte, a pesar de la distancia, formar parte de la fraternidad, ¿no? Sentirse fraternidad. Esto también va a ayudar muchísimo a que se vayan imprimiendo estas llaves, estos sellos, y luego en nuestra vida diaria tratar de llevarlos a la práctica, ¿no? De vivir de esta forma. No es fácil, porque el orden del mundo atrapa muchísimo, son poderosos sus imanes y sus ganchos, pero por lo menos intentarlo. Yo sé que aquí tengo que hacer de esta forma, los cátaros hacen de esta forma, yo voy a intentar hacerlo de esta forma. Y son, como decía Miguel antes, paso a paso, pasito a pasito, ir como llenándonos de esta sabiduría, de esta luz, de estas imágenes que Madre Divina, que el catarismo está poniendo en la tierra para transfigurarnos nosotros y de verdad al final transfigurar la propia tierra. Y tampoco es que estamos diciendo que quien vive en comunidades son como más vistos o mejor tienen postura para vivir en este catarismo, ¿no? Practicarlo. No, nosotros comprendemos que cada uno tiene su situación, pero aunque tú tienes necesidad de seguir alimentando tu familia, trabajando, llevando cruz como tienes que llevar dignamente, pero tener este apoyo y ayudar por tus posibilidades, por corazón, donde cada uno pone de su corazón su apoyo, su aportación, que sea natural, donde cada uno puede hacer lo mejor que puede por su situación actual. Y claro que la práctica cátara es importante. Nosotros sí que invitamos a conocer la práctica cátara. Hoy en día la práctica tiene que ser no como algo que solo hacen fin de semana o en algún retiro. Los cátaros contemplan la práctica como una parte de nuestra vida. Es la principal práctica y recomendaciones para cada persona depende de su situación, de sus posibilidades, es diferente. Pero la práctica es importante y importante su constancia, su trabajo diario.
Sí, hay que tener claro que uno quiere ser cada día mejor y quiere cambiar. Madre Divina nos dice que hay que cambiar y mejorar hasta 1.000.000 de veces más. 1.000.000, no una, ni dos, ni 100, sino 1.000.000 de veces. Tenemos mucho camino por delante. Entonces, que el alma tiene que decidir, yo quiero hacer este camino de ser 1.000.000 de veces mejor, aunque me cueste muchas vidas, pero quiero empezar y empezar a hacer lo necesario para esto, que es lo que dice Miguel, los hermanos. Nosotros vivimos como somos, estamos con esta alegría de pequeñas victorias y posibilidades que misma sabiduría divina nos da nuestra querida mamita, como hemos hablado, que como madre divina, ¿no? Este ambiente fraternal donde tú te sientes en tu casa como en los cielos de mi querida mamita. Oh, mi querida mamita, del grial celestial, la lechecita, no hay nada más hermoso en la tierra que tu amor, bondad y pureza. Oh, mi querida mamita, del grial celestial, la lechecita, no hay nada más hermoso en la tierra que tu amor, bondad y pureza. Ama a mí. Abba a mí. Ana a mí. Mine mani. Muchas gracias a todos, muy contentos de estar compartiendo todo que hemos aprendido en nuestro camino, de nuestros hermanos mayores, de nuestros padres, madres, y todo que tenemos, estamos aprendiendo de Padre Juan, transmitirlo a los demás, porque sabemos que no es para nosotros, es para toda la humanidad, para cada alma buscadora que también lo anhela, lo necesita, lo busca. Sabemos que solo así dando, transmitiendo, compartiendo, la alegría se multiplica, el amor crece, el corazón se abre, nos hacemos más unidos, más fraternales, más familiares. Agradeceros muchísimo que este anhelo de acercarse al catarismo. Vemos que hay muchos hermanos y hermanas fieles todas las semanas, nos están siguiendo, y esto es muy importante de verdad para que este cambio se pueda producir en cada uno de nosotros. Muchas gracias por los saludos también, por los mensajes que estamos leyéndolos también. Gracias. Adoramos. Sí. Hasta pronto.